Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Lancelot. Y el día de hoy vamos a hablar de lo mejor de la ciencia ficción peruana, que es las llamas. Las llamas es lo que ha generado por siglos la identidad de la ciencia ficción peruana. Desde la primera llama espacial, desde la primera llama cyborg, las llamas clonadas genéticamente, las llamas ninja. Y recuerden, nunca olviden que hay una llama ninja que anda detrás de ustedes, como dice en la famosa novela de... No, Por su merced dijo que íbamos a hablar de ciencia ficción con llamas. sí, y con lanzallamas. Por eso, un lanzallamas es una máquina donde uno pone una llama y la lanza y sale la llamita volando ¡ah! Y luego se estrella y queda ahí O sea, muerta no. la llamita contra la piedra, o sea, porque generalmente la pobre llama vuela y se... Ese artefacto medieval se llama catapulta y puedes lanzar lo que quieras, pero no vamos a hablar de eso. Ah, pues Vamos si, a si es hablar un de... lanzapericos, pues es porque uno le pone unos periquitos ahí. ¡Ah, pericos vuelen! Un lanzaperros. ¡Ah, lanzaperros! Lanzallamas. Lanzallamas. No, no. Vamos a hablar de libros en llamas. ¡Ah! ¿Libros en llamas? Eso quiere decir que vamos a hablar de... Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Así es, ¿Y Fahrenheit 451, la película de François Truffaut? exactamente. Ahora sí quiero ver las llamas. Hola amigos y amigas de Estereoscopio, yo soy Lancelot. Y yo soy Daniel. Y el día de hoy queremos hablarles de un libro muy bonito que se llama Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y es nuestro cuarto episodio sobre Bradbury. Ray Douglas Bradbury nació en Waukegan, Illinois, en 1920. Ya hace 102 añitos. Sus papitos le pusieron Douglas porque les gustaba mucho Douglas Fairbanks. Y ustedes se burlan de las personas a las que les pusieron Marimar por costeñitas hoy. A ver, gente, sean serias, serios. Esto es una tradición muy antigua. Si sus papás los bautizaron pensando en alguien de la televisión, recuerden que ustedes tienen algo en común con Ray Bradbury. O sea, y si Ray Bradbury podía llamarse como el señor de la televisión, ustedes se pueden llamar Marimar, no me importa. Muy bien, Obi-Wan Daniel. Pero sigamos. Bradbury estuvo rodeado de una gran familia durante su primera infancia y años de formación en la paradisíaca y soleada ciudad de Waukegan. Waukegan es la base que Bradbury usó para crear Greentown. Y bueno, además está ahí el Ray Bradbury Experience Museum, que es muy chévere y al que nosotros esperamos poder ir algún día, si ustedes nos quieren cooperar ahí con un dinerito. Cualquier aporte. O sea, vale la es pena. bien recibido. Cuando él era pequeño, su familia le alimentó muchísimo el gusto por los cuentos y la literatura, además de su amor por las bibliotecas. Este periodo sentó las bases tanto para el autor como para sus historias. Y es que en su juventud pasó muchísimo tiempo en la biblioteca pública de Carnegie en Waukegan, leyendo autores como H.G. Wells, como Julio Verne, como Edgar Allan Poe. A los 12 inclusive Bradbury comenzó a escribir historias de terror como pues que estaban muy en esa línea y él graciosamente decía que él trataba de imitar a Poe, que inclusive él trató de imitar a Poe hasta que tuviera los 18 años. Bradbury leyó con pasión a Edgar Rice Burroughs, especialmente la serie John Carter on Mars. El señor de la Guerra de Marte lo impresionó tanto que a la edad de 12 años escribió su propia secuela. Y es que uno debería escribir su propia secuela antes de los 12 años, se los recomiendo. El joven Bradbury también era dibujante y le encantaba ilustrar, algo que lo acompañaría toda la vida, y es por eso que es uno de los autores que más tiempo gastaba revisando las ilustraciones de todas las ediciones de sus libros. Eso es muy chévere. De niño, igual escribió sobre Tarzán y dibujó sus propios paneles dominicales. Escuchó el programa de radio Chandu the Magician y todas las noches, cuando el programa salía del aire, se sentaba y escribía todo el guión de memoria. Lo que queremos decir es que desde pequeño ya era muy nerdito este muchacho. Uno supondría que si le gustaba eso había revisado la adaptación de Fahrenheit 451, la novela gráfica de T. Hamilton y Kenneth Crane. Uy, que está buenísima por lo demás, muy recomendada. Cuando apenas tenía 16 años, Bradbury descubrió un folleto que promocionaba reuniones de la Sociedad de Ciencia Ficción de Los Ángeles. Nerdos. Muy nerdos. Emocionado al descubrir que otros compartían su interés, Bradbury se unió a un cónclave semanal de jueves por la noche a los 16 años. Ray Bradbury se graduó de la secundaria Los Angeles High School en 1938 y se ganó la vida como vendedor de periódicos hasta 1942. Si bien comenzó a escribir desde niño, publicó su primera historia en 1938 en una revista de aficionados. En 1943 dejó el trabajo de vendedor de periódicos y se dedicó a tiempo completo como escritor. Publicó en diversos medios numerosos relatos breves hasta que en el 50, con la aparición de Crónicas Marcianas,
comenzó su ascendente y meteórica fama literaria. En sus páginas que relatan los intentos de los terrestres por colonizar el planeta rojo, se reflejan las angustias y ansiedades que estaban existiendo en ese momento en la sociedad norteamericana, porque, seamos honestos, la década de los 50, ante el peligro de la guerra nuclear, pues no era como el lugar más chévere para andar existiendo en el mundo. La primera historia publicada de Bradbury fue El dilema de Holler-Boken, que apareció en el número de enero de 1938 del fanzine Imagination de Forrest J. Ackerman. En julio de 1939, Ackerman y su novia Morjo le dieron a Bradbury, de 19 años, el dinero para ir a Nueva York a la primera convención mundial de ciencia ficción y financiaron el fanzine de Bradbury titulado Futuria Fantasia. Eso es lo que necesita uno, amigos que le paguen a uno el fanzine. El fanzine, la verdad, parece que era muy bueno. Bradbury escribió la mayoría de sus 4 números, cada uno limitado a menos de 100 copias. Para ese momento ya Bradbury era un autor que más o menos lograba sobrevivir de la escritura, y es que este man era súper juicioso para el trabajo. Bradbury atribuía su hábito de toda la vida de escribir así, pues así juicioso, con horario de oficina y todo, a 2 incidentes. El primero de ellos ocurrió cuando él tenía apenas 3 años. Su madre lo llevó a ver la película muda El jorobado de Notre Dame, protagonizada por Lon Chaney. Y pues Lon Chaney, el famoso hombre de las 1000 caras, esto era realmente una experiencia cinematográfica para la gente. Esta fue una cosa que Bradbury recordaría toda su vida por tratar de ser un actor que sacaba a la luz esa parte oscura de las personas. Seamos honestos, todos temen que no los amen y temen que haya una parte de cada uno que sea que no sea graciosa, que sea grotesca, que sea monstruoso. Y eso hace que uno tema que todo el mundo en el planeta se va a apartar de esto. Qué poético, señor monje. No son palabras mías, son de Bradbury realmente. Con razón. Pero sigamos con la historia. El segundo incidente que motivó a Bradbury a ser muy juicioso con su escritura ocurrió en 1932, cuando un animador de carnaval, un tal Señor Eléctrico, tocó al joven en la nariz con una espada electrificada, le puso los cabellos de punta y gritó: ¡Vive para siempre! ¡Vive para siempre! En una entrevista, Bradbury comentó que en ese momento sintió algo extraño y maravilloso. ¡Maravilloso! Le había sucedido algo gracias a su encuentro con ¡El señor eléctrico! Bradbury pensó que el señor eléctrico le había dado un futuro, y así fue que él empezó a escribir a tiempo completo. ¡A tiempo completo! Ya creo que después del señor eléctrico, Bradbury comenzó a hacer magia, porque ese fue su primer gran amor. Y seamos honestos, si él no hubiera nunca descubierto la escritura, tal vez se hubiera convertido en un gran famoso mago, tal vez hubiera sido uno de los magos más importantes de todos los tiempos. Pero descubrió la escritura, Lo cual agradecemos profundamente. Bradbury vendió su primera historia en solitario, El lago, por $13,75 a los 22 años y se convirtió en escritor a tiempo completo a los 24. Su primera colección de cuentos, Dark Carnival, fue publicada en 1947 por Arkham House, una pequeña imprenta en Sauk City, Wisconsin. Y el resto de esa historia se dedicó toda la vida a escribir. La esposa de Bradbury fue Marguerite McClure, desde 1947 hasta su muerte en 2003. Ellos tuvieron 4 hijas, Susana, Ramona, Bettina y Alexandra. Como dato curioso, Bradbury nunca tuvo otra novia que no fuera Marguerite, y era un hombre muy juicioso y caserito, por eso tuvo una vida, pues la verdad, muy tranquila, hasta que hace 10 años nos dejó a la tierna edad de los 91 añitos. Siempre lo recordaremos como escritor, poeta, defensor de las bibliotecas y biciusuario. Por eso llegó a los 91, por andar montando en bicicleta, gente. Y podemos dejarles nuestros recomendados de cuentos de Estereoscopio del pasado. O sea, ya habíamos hecho varios programas de Bradbury. Y Ese es el cuarto. Este es el cuarto. Y pues en el de que nos tatuamos hicimos unos muy buenos recomendados de cuentos de Bradbury. Y están tan chéveres que dijimos como, ay, pongámoslo otra vez. Y pues ahí van. O sea, le van a dar play ya. Un top 5 estereoscópico de cuentos de Bradbury en general que recomendamos leer y que sabemos que no les disgustarán para nada, para que vayan anotando. El número 5 de esta lista se llama Todo el verano en un día, de 1954, publicado originalmente en el Magazine of Fantasy and Science Fiction. En esta historia venusiana hay mucha lluvia, un tema que se va a repetir muchísimo en la obra de Bradbury todo el tiempo. El número 4 tenemos ahí Sing the Body Electric del 69, Cantemos el cuerpo eléctrico, pero fue traducido como Fantasmas de lo Nuevo. Y tenemos la historia de una antigua casa que, tras ser destruida por un incendio, otra cosa que aparece en Bradbury, es reconstruida hasta el último detalle. Y Bradbury contrapone lo viejo a lo nuevo, la juventud inocente, de la novedad versus la corrupción y los pecados de la vejez, bueno, como esta dualidad. Pero lo más chévere es que el personaje principal no es la casa, no son los ocupantes. Es como la casa Madrigal.
No, porque ahí la tenemos la familia en esa. Es cierto, Bueno, pobre sí. casita, nadie le presta atención a la película. Sobre Triste. todo. Pero vamos a lugares más oscuros. Uno de los mejores cuentos del hombre ilustrado se llama Caleidoscopio. Para comenzar, hay que decir que en Estados Unidos, en las partes más liberales del país, ha comenzado una tradición y es que los estudiantes de bachillerato adecúen esta historia, la de Caleidoscopio, al teatro para hacer teatro escolar. Lo cual es bastante raro porque esta es la historia de una tripulación de una nave espacial que flota sin poder hacer nada después de que su nave se partió por la mitad. La historia realmente lo que está describiendo es las conversaciones y los últimos momentos de los miembros de la tripulación mientras se alejan de la nave y se muere, básicamente. Esto es justo lo que uno necesita pensar a los 16 años. En el colegio a los 16 Sí, años, total. perfecto, es un tema ideal. Otro cuento es La Sirena, que es un cuento corto que más o menos dice... Yo me la sé, vamos, yo me la sé, yo me la sé. La sirena viene hacia mí. Voy a taparla, mi No, marinera, espera. me espera. No, estamos hablando de La Sirena, el cuento de Ray Bradbury, que es el del 51. Es una historia en donde hay dos jóvenes, un joven llamado Johnny y un viejo de nombre MacDonald, que se encuentran cuidando un faro. Todo iba relativamente bien entre el joven y el viejo cuidando el faro, hasta que apareció una criatura extraña que acude luego de oír la sirena de esa edificación. Bueno, como pasa siempre en Bradbury, el cuento es una excusa para reflexionar sobre muchas cosas. En este cuento en particular es la soledad, el paso del tiempo, y ha servido de inspiración a un montón de películas de ciencia ficción, como por ejemplo La Bestia de Tiempos Remotos del 53, basada en el cuento. Uno de los de Star Trek, cuento. Un episodio de Pokémon, cuento. Bueno, es una historia llena de frases hermosas. Voy a decir una. Aprendió que en este mundo no se puede amar demasiado. Se ha ido al abismo de los abismos, a esperar otro millón de años. Oh, re lindo, ¿no es cierto? Y el número uno de nuestros recomendados de cuentos de Bradbury, así general, es Vendrán las lluvias suaves de 1950. Súper lindo. Y es que este sale en las Crónicas Marcianas. Es un cuento cortito donde no pasa nada. Literalmente no pasa nada, esa es la cosa del cuento. Una vez extinguida la raza humana, ya no pasa nada. No hay gente, no pasa nada. Esto es una casa americana automatizada que sigue funcionando sin que nadie la cuide. El cuento es cortito, pero muy bello, brillantemente escrito. Tiene un ritmo increíble que ustedes van a gozar desde el principio hasta el fin de la historia. Bueno, y este es nuestro top 5 de cuentos de Ray Bradbury. Bradbury. Fahrenheit 451 es considerado un clásico moderno de la literatura. Ha sido adaptada al formato cinematográfico radial, ha sido adaptada como novela gráfica por Tim Hamilton, ha sido adaptada a versión teatral por el mismo Ray Bradbury, ha sido adaptada a videojuego. Hay demasiadas cosas que se han hecho a partir de este hermoso libro. Por algo es un clásico, ¿no? Por algo es un clásico. Es una novela distópica publicada en 1953 y considerada una de sus mejores obras. La novela presenta una sociedad estadounidense del futuro en la que los libros están prohibidos y existen bomberos que los queman. En la escala de temperatura, Fahrenheit 451 grados equivalen a 232,8 grados centígrados. Y una pizza se cocina a 571 grados Fahrenheit. Y su significado se explica en el subtítulo de la obra. Fahrenheit 451, la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde. El protagonista del relato es un bombero llamado Guy Montag que empieza a manifestar dudas frente a su papel como censurador del conocimiento. Montag va por la vida siendo un bombero que quema libros, porque esa es su profesión, y un día él empieza a dudar. Él empieza a decir como, ¿será que lo que estoy haciendo está bien? Se va a encontrar con una serie de personajes que lo van a guiar en su duda hasta que va a llegar a una resolución adecuada. Todo esto es el resumen sin spoilers. El tipo de censura que muestra la novela parece representar el macartismo, política que se implementó de 1950 a 1956. El senador republicano Joseph McCarthy abanderó un extendido proceso de declaraciones, acusaciones infundadas, denuncias, interrogatorios, procesos irregulares y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas. Los sectores que se opusieron a los métodos irregulares del macartismo denunciaron este proceso como una especie de caza de brujas. Este episodio queda descrito en muchísimas obras, entre otras Las Brujas de Salem del 53, del dramaturgo Arthur Miller, y Hail César de los hermanos Coen. Digo, porque no todo tiene que ser así de súper serio. Los hermanos Coen también pueden ser, ¿no? Una opción. Vean los hermanos Coen. El contexto de la Guerra Fría era particularmente tenso en la medida en que la Unión Soviética experimentaba con la bomba atómica en 1949. Mao Zedong llegaba al poder ese mismo año y la Guerra de Corea empezaba en junio de 1950. Esta atmósfera amenazante pesaba sobre la opinión pública estadounidense que deseaba una política enérgica y ofensiva contra el bloque soviético.
los comunistas se están metiendo a los conjuntos, digo yo, o sea, no, los comunistas se están metiendo a los conjuntos, no sé. Más o menos esa es una metáfora muy acertada. En febrero de 1950, McCarthy denunció una conspiración comunista en el Departamento de Estado. Los comunistas se están metiendo a los conjuntos. Eso también es una metáfora muy acertada. Esto lleva a la idea del enemigo interno y a la censura. Y es que acá es donde el libro empieza a articularse realmente. Nuestro querido protagonista Montag, que es realmente un policía fascista, cuya única función es quemar libros en un mundo donde nada más se quema, este man va a empezar a darse cuenta que esa cosa que está quemando es lo que le permite a uno acceder a otros niveles de pensamiento y sobre todo de pensamiento crítico. Él vive en una sociedad que no es totalmente totalitaria, o sea, se habla abiertamente en el libro de que hay una democracia, hay un capitalismo, ¿sí? Sino que la sociedad como tal decidió llegar a un modelo en el que este tipo de cosas no están, lo cual les trae, o sea, este tipo de cosas me refiero a los libros. Y esa sociedad donde nadie piensa, sino que todo el mundo trabaja, los llevó a una especie de sociedad de bienestar. Lastimosamente, esta sociedad de bienestar es un momento transicional en su historia. Muy pronto, muy pronto, eso está a punto de cambiar. Es una de las partes importantes del libro, en la que justamente se nos muestra que el fin de una sociedad es justamente el no tener acceso a un pensamiento crítico y culto. De las adaptaciones de este libro hay que destacar que Bradbury publicó una versión teatral en 1979 y ayudó a desarrollar en 1984 un videojuego de ficción interactiva titulado Fahrenheit 451. Lastimosamente ninguno de estos dos productos tuvieron renombre o éxito similar a la adaptación cinematográfica que hizo François Truffaut en 1966. Hubo una adaptación en 2018 que la hizo la HBO, pero esa tuvo muy malos resultados frente a la crítica y la audiencia y la verdad es bastante malita. Y no nos vamos a gastar hablando de ella. Sin embargo, la versión de 1966 dirigida por, y me quito el berriondo sombrero que no llevo puesto, François Truffaut, es muy buena. Y aunque es cierto que todos los críticos opinan que esta no es la mejor película de la filmografía de François Truffaut, yo personalmente les puedo decir que la peor película de Truffaut todavía es mejor que la mayoría del cine mundial que existe actualmente. O sea que es un película, no. Truffaut nació en París, 1932, y murió demasiado joven en 1984. Supo ser director de cine, actor y guionista, pero sobre todo supo ser cineclubista y crítico. Bajo las alas del teórico y crítico André Bazin, se inició en el medio a través de la crítica en prestigiosas publicaciones especializadas como la legendaria, y me vuelvo a quitar el sombrero, revista Cahiers du Cinéma. Uno de sus más combativos artículos, y me vuelvo a quitar el sombrero, una cierta tendencia al cine francés del 54, levantó una gran polémica por lo que él expresaba en ese texto sobre el estamento cinematográfico de su país. En el que dice básicamente que en Francia no hay cine y que lo que hay es como La Rosa de Guadalupe con señores que le ponen cachos a sus esposas y fuman porque son franceses. Y claro, todo el mundo se le fue encima a quitar la cabeza y pues claro, cualquiera es un crítico si nunca ha hecho una película. Y entonces, ¿qué le toca hacer a uno? Pues comenzar a hacer películas con el propósito de abrir una nueva vía de expresión. Una vía de expresión que además tiene que ser más cinematográfica y libre de todos esos defectos que uno se puso a criticarle al resto de gente, porque las películas francesas en esa época sí eran bien malitas. Si ellos no hacen, le toca a uno ponerse la camiseta, uno se pone la camiseta y le dice, venga papito, yo le enseño cómo hacer cine. Yo que tengo un canal de YouTube, yo le voy a enseñar cómo hacer cine. Venga. Su ópera prima se llamó Los 400 Golpes, una película que hoy en día está considerada una de las 20 mejores cintas de todos los tiempos y fue una de las iniciadoras de la nueva ola francesa. Tienen que ver, la verdad es muy buena, en serio. Yo sé que no es ciencia ficción, la verdad es bastante realista. Yo sé que nosotros hablamos muy mal de realismo, pero tienen que ver esta película, en serio, sí. A este film además le siguieron varias joyas de la nueva ola francesa escritas y dirigidas por Truffaut, entre las que podemos destacar Jules y Jim del 61, El pequeño salvaje del 70, que es un lujazo, El amor a los 20 años del 62, Besos robados del 68, lujazo, y la otra de mis películas favoritas, La noche americana del 73, que también es un película, no. Al mismo tiempo que Truffaut dirigía sus películas, seguía escribiendo crítica, haciendo talleres y haciendo la más importante entrevista de la historia del cine. Un día se sentó 8 horas con Alfred Hitchcock y hablaron sobre cómo se hace el cine. De ahí sale un libro que les súper recomendamos, que es El cine según Hitchcock. Truffaut alcanzó a trabajar como actor en Encuentros cercanos del tercer tipo, este gran clásico cinematográfico del señor Steven Spielberg.
Una gran película también. Es un película. Y aunque hablaba inglés machucado, le ofrecieron dirigir una película en Inglaterra, justo un año después del estreno de Alphaville de Jean-Luc Godard, De Alphaville. lo cual puede poner nervioso a cualquiera. Truffaut llevó un diario detallado durante la producción y luego publicó este mismo en Cahiers du Cinéma. En el diario llamó a Fahrenheit 451 su experiencia cinematográfica más triste y difícil. Principalmente esto es debido a los intensos conflictos que él tenía con Oscar Werner, el protagonista de la película, y pues la verdad es que eran bien peleones. Como dato interesante en la película, déjenme contarles que Julie Christie fue elegida originalmente solo como Linda Montag, pero a medida que avanzaba la creación del guión, Truffaut decidió que los personajes no deberían tener una relación villano-héroe, sino más bien dos caras de la misma moneda, y eligió a Christie para ambos papeles. O sea que ella es la misma actriz que hace de Clarissa. Uno sí tiene la sospecha al principio. Se ven como similares, pero sí. La película se rodó en los clásicos estudios Pinewood en Inglaterra y las escenas exteriores se graduaron en lugares de Inglaterra y de Francia que para esa época ya parecían de ciencia ficción. Por eso es que hoy en día tienen un look así como retrofuturista, como si hubiera sido ciencia ficción en esa época, porque son de verdad. Lo más tenaz de esta producción es que Truffaut prácticamente no hablaba inglés. Open English. Pero coescribió el guión con Jean-Luc Richard. Años después, Truffaut expresó su decepción con el diálogo en inglés, que le sonaba forzado y antinatural, y estaba mucho más contento con la versión doblada al francés. Por eso Open English patrocínanos. A la película fue muy regular si se compara con otras cintas del director francés. Sin embargo, a mí me gusta, y la verdad, si a mí me gusta eso debería valer doble. Bradbury dijo en entrevistas posteriores que a pesar de sus defectos estaba satisfecho con la película, por eso sí debería valer doble. Le gustaba especialmente el clímax de la película, donde la Book People camina por un campo nevado, recitando la poesía y la prosa que han memorizado, con la melodiosa partitura de Bernard Herrmann. Por eso la tienen que ver, para saber de qué estamos hablando. Para que puedan escuchar el... Es muy buena música. Bueno, hablemos un poquito de lo que podemos comparar entre el libro y la película. Hay dos visiones de lo que es el totalitarismo, ¿no? O sea, hay un totalitarismo del libro, un totalitarismo de la película. Vamos a tratar de no hacer muchos spoilers, pero spoiler alert. Entonces, para el libro. Sí o para qué que el libro nos está presentando una distopía muy diferente a la de la película, porque en esta distopía como que no es una distopía. O sea, no es la distopía clásica. Normalmente en las distopías el régimen autoritario tiene como unas características muy evidentes, ¿no? Sí, entonces... Como se nota que estamos en nosotros. Vivimos en un mundo donde no se nos deja pensar nada por fuera de los números. Y al que piensa algo por fuera de los números le pegan. Y en edificios de vidrio. Y porque donde todo es transparente, todo se ve, tiene que a ver. menos de que uno vaya a hacer el delicioso, entonces pone cortina ese día, va y pide un chip para poder tener la autorización de que le dejen cerrar las cortinas, y llama a su novia y le dice: ahorita, véngase que ya cerré las cortinas. Ese es un gran ejemplo. En 1984 En 1964 no necesitan cerrar las cortinas porque lo hacen en público, así. Ah, no, es en El Mundo Feliz, no, en el Sí, 80. en El Mundo No, en Feliz. 1984 no hablan de sexo. No, porque no lo... Aldous Huxley es un sí. señor serio. ¿Qué? Digo yo. No endulza su libro con... Sí, en Aldous Huxley como que ese es el patrón, como parte del mecanismo de control es el placer. Y es que en el 84 la idea es, a través del lenguaje controlamos a todos. Y hay un gobierno totalitario y el gobierno no da explicaciones. Y nadie puede votar. Lo mismo tenemos en Un Mundo Feliz. En Un Mundo Feliz tenemos un mundo totalitario donde tampoco hay una democracia. Todo el mundo está feliz, ¿sí? Y hay las drogas y estamos chéveres todos y todo el mundo conoce su lugar, pero ese lugar está dado por el Estado. La diferencia es que esas son distopías europeas. Sí. Esta es una distopía norteamericana y lo que está viendo es un modelo distópico norteamericano. Hay un personaje que es Betty, que tiene yo creo que uno de los más hermosos parlamentos del libro, que es como casi 3 hojas de discurso. Uy, sí. En las que cuenta toda la historia de cómo llegamos acá. Y esa forma en la que él la cuenta es claramente cómo el capitalismo llega, o sea, cómo una sociedad capitalista podría llegar a una sociedad totalitaria
sin necesidad de que sea el gobierno el que lo imponga, sino los mismos ciudadanos los que lo vayan deseando, ¿no? O sea, ahí nos presenta el libro un deseo del totalitarismo, que es algo que los norteamericanos conocen. Y pues no solamente los norteamericanos, la mayoría de sociedades han tenido en el siglo XX o el XXI algún líder que los ha llevado a pensar en, pues no está tan malo lo del totalitarismo, o sea, yo puedo perder algunos derechos si puedo estrenar 3 televisores. O sea, ¿para qué quiero la libre expresión si puedo tener 3 televisores? Y queremos la cuarta. Y La queremos cuarta una, pantalla. queremos Yo una quiero cuarta pantalla. Pero lo chévere acá es que justamente no se ve el líder. El líder está totalmente difuminado porque en una sociedad como la norteamericana que le tocó a Bradbury, eso está muchísimo más difuminado en las esferas de poder político. Y hay políticos, inclusive hay un pedazo del libro donde se habla de las elecciones y los personajes hablan de las elecciones como, sí, es que vamos a votar por ese porque está más guapo. Como si alguna vez ustedes hubieran escuchado en este país decir a alguien, es que vamos a votar por este porque está más guapo, ¿no? O sea, Y más joven. o más joven. No, es que es el tiempo de darle el poder a los rojos, o es el tiempo de darle el poder al guapo, o es el tiempo de darle el poder al gracioso, o al emprendedor, o al que... Pero realmente nos habla Ray Bradbury en este libro de que la democracia, como está funcionando en este momento, es un concurso de popularidad y no un concurso de ideas. Fahrenheit 451 no es la primera ni la última novela, ni la última distopía que muestra algo así, como Claro. el sistema capitalista en una distopía, ¿sí? Donde no hay un poder como localizable, evidentemente localizable. Otro de los ejemplos fue escrito en 2004, una novela que se llama Leyes de Mercado de Richard Morgan. Claro que en la novela de Richard Morgan ya hay un temor es por las grandes corporaciones y el efecto que tienen en la vida de la gente, ¿sí? Como de sus trabajadores, pero además de las naciones más débiles como los del tercer mundo. Somos los malos otra vez. Miami Vice. Pues ahí no somos tanto los malos como las víctimas tanto de las corporaciones como de nuestros propios deseos de dominación. Somos las víctimas. Otra vez. Porque a nosotros nos venden las armas con las que nos damos chumbimba a diario. Algo que no sucede en la vida real. Por supuesto que no. Y eso es chévere porque entonces estamos nosotros frente a modelos de distopías capitalistas que presentan modelos de negocios, que presentan como todas estas estructuras de cómo nosotros comercializamos. Cosas similares están presentadas acá en el libro de Fahrenheit 51 y sin embargo eso no está en la película. En la película todo eso del capital se elimina y vivimos en una sociedad que no es capitalista, para claramente, y hay unos líderes y la policía tiene una autoridad que no tiene en el libro y la forma en la que está administrada el poder es totalmente en un estado represivo. Que es una diferencia justamente que yo creo que los norteamericanos pueden entender, porque ¿se acuerdan que hace un momentito en el video estábamos hablando del macartismo? ¿Sí? Justamente el macartismo es una forma de totalitarismo que es digamos así, moderada. Es un totalitarismo moderado. Es como un principio de totalitarismo que no llegó a desarrollarse. Afortunadamente para el pueblo norteamericano y para nosotros como una buena colonia no llegó a desarrollarse porque pues nos hubiera ido horrible donde de verdad donde los norteamericanos se hubieran obligado a pelear entre capitalistas y comunistas en nuestra propia tierra. Hubiera sido terrorífico. Hubiera sido. En la película eso no está. Entonces en la película es totalmente un estado totalitarista como el de Un Mundo Feliz, como el de todas esas distopías. Y eso yo creo que le da a la película una fuerza muy interesante frente al libro. O sea, el libro tiene obviamente unas descripciones muy puntuales de cómo funciona el poder, que es muy bacano y es muy realista. Pero la película nos ofrece este poder gigantesco, inconmensurable con el que se tiene que enfrentar nuestro protagonista. Y eso en cine siempre es buenísimo. La historia de un protagonista que tiene que enfrentarse contra todo el universo, todo el estado, es muy el hombre contra el sistema. El hombre, sí. El héroe contra el sistema. Y es la historia de un solo hombre. En el libro no, en el libro también es la historia de toda una sociedad que está viendo sus últimos días, porque además hay una decadencia del estado totalitario en el libro, de nuevo porque es norteamericano y siendo norteamericano no logra entender el totalitarismo más que como una cuestión que le cuentan. Sin embargo, los europeos, pues mal que bien, si lo entienden bien porque lo tuvieron ahí al lado, así uno no haya nacido todavía cuando estaba la Segunda Guerra Mundial,
el hecho de que los papás, los abuelos le pueda uno contar que es el totalitarismo de verdad, pues uno logra entenderlo mucho más. De que los vestigios en términos físicos y geográficos, geopolíticos, pues son mucho más palpables para un europeo que para un norteamericano. Por supuesto que sí. Eso es una diferencia fundamental entre el libro y la película. Bueno, vamos a hablar ahora de los personajes de este libro. Empecemos, ¿cuál es el primer personaje? Acá la compañera va a manejar el personaje desde desde el libro, yo desde la peli. Bueno, empecemos por el protagonista. El protagonista se llama Juan Montag. Sí, Pedro Montag. Se llama Guy Montag, Guy. que es un nombre muy chistoso, es como el tipo. Cualquier güey Montag. Guy Montag, Un güey. que es un bombero que tiene esta crisis de fe con el sistema, ¿no? Porque él es el que físicamente y literalmente está quemando los libros de la gente. Pues los libros que le van encontrando medio encaletados, medio escondidos. Y entonces nosotros lo estamos siguiendo en esa crisis de fe, lo vamos acompañando en su interacción con otros personajes, como Clarice, de la que hablaremos más adelante. Luego tenemos una especie de revelación de que esa crisis no solo es de largo alcance, porque en la novela nos La dan diferencia eso. entre el libro y la película básicamente es que el narrador, el personaje no nos cuenta todo en el libro. En la película sí. Es muy interesante que justamente en esta película de la nueva ola francesa nosotros estamos viendo las cosas como son. Y en el libro, que es una pieza de literatura norteamericana, no. Sino que el personaje se le había olvidado contarnos un pequeño detalle. Entonces es muy chévere porque nosotros vamos leyendo el libro y pasa algo que no debería pasar. En la película nosotros logramos empatizar muy bien con el personaje. Que eso hace que nosotros no empaticemos con el personaje. Nosotros con Montag nunca empatizamos. Todo el tiempo estamos como, güey, ¿por qué eres tan pendejo? ¿Qué es lo que pasa? Realmente sí. Hasta la última página uno está como, pendejo, va a caer una bomba, agáchense. En cambio, en el libro, en la película, uno sí empatiza con el personaje, uno como, yo estaría lo mismo. Sí, es muy diferente justamente porque la narración le da como un tinte muy diferente al personaje mismo, ¿no? Porque en una película, pues en la película yo sentí que el protagonista era muy el protagonista, ¿no? El enfoque, la cámara, todo el tiempo iba con él a todas partes, mientras que en el libro como que el horizonte se amplía un poquito. Cada vez que está interactuando con un personaje, también está manifestando ciertos gestos, ciertas formas de hablar, que Bradbury es un genio. Cuando él va narrando las sensaciones de Montag desde el principio, desde que siente este placer al quemar los libros, cuando está hablando con Clarice, después cuando vuelve a la casa, digamos, da como un trasfondo de su sentir. La primera frase es, era un placer quemar. Era un placer quemar. Hágame el bendito favor. Eso es una frase. It was a pleasure to burn. Así empieza el berriondo libro. Y es la manera en la que nos mete y nos conecta con este personaje desde el placer. Porque este es un personaje que experimenta el poder con placer. Y se parece mucho a un muchacho con una motocicleta grande y poderosa, o a una persona con una camioneta que puede atropellar gente, o a un señor agente de la ley con su poder. ¿Sí? Tienen ese poder y gozan de expresarlo, gozan de utilizarlo. Es un placer quemar. Y es muy bonito como Ray Bradbury reconoce que ese es un placer humano. El personaje va a vivir ese placer de esta forma, pero después él va a experimentar otra vez el placer del fuego ya como algo físico, ya como el fuego como nosotros lo conocemos, como el fuego dador de vida, como el fuego que te cuida, como el fuego herramienta, pero primero el fuego como poder, el fuego como destrucción. Es una parte muy, muy importante. El libro empieza con fuego y acaba con fuego. Y son dos fuegos diferentes y dos maneras completamente diferentes de entender el fuego. Y además la destrucción de libros y luego el libro como herramienta, que es algo muy de la civilización, sí. De cómo entendemos la civilización. Sí, Ray Bradbury decía que esto era un libro de quemar libros. Esto es un libro sobre quemar libros. Y es una cuestión muy interesante esa idea, como el libro
de quemar libros, al final acaba quemando el mundo entero. Es una idea muy, muy interesante esta metáfora del libro que se quema. Durante el libro, Montag mismo va a ser la persona que está encargada de mostrarnos todas las metáforas posibles. Los va a comparar con pequeños rayos de sol, los va a comparar con mariposas, los va a comparar con muchísimas otras cosas, con arañas, con otros insectos. Dependiendo del momento del libro, las metáforas sobre el libro quemado van a cambiar. Esto es algo que lastimosamente en la película no se puede dar. Montag no tiene esas figuras poéticas. Y por supuesto, François Truffaut toda la vida dijo pues que el problema era que él estaba escribiendo el guión en un idioma que no manejaba, a lo que Open English, hello. O sea, el otro personaje que yo creo que es importante como seguir antes de entrar a las mujeres es el capitán, la figura el capitán paterna. Beatty. A mí me parece que el capitán Beatty es crucial en esta novela. Uno porque pues es el jefe de Montag, ¿no? Pero a la vez es un poco su igual en términos de tienen el mismo rol, que es tienen que quemar libros. Pero él ha tenido acceso a esos libros y les ha negado como la existencia misma. Él dice, yo conozco los libros, sé lo que hacen y por eso creo que el sistema está en lo correcto al censurarlos. Sí. Está súper interesante que en el libro el personaje de Beatty funciona como un sacerdote. Es el personaje que decreta, decide y cuenta la historia. Es el personaje que nos dice qué es verdad y qué es mentira. Es el personaje que de verdad da forma al mundo a través de la palabra de una forma muy sacerdotal. O sea, el tipo literalmente da pastorales. O sea, se arranca a hablar y da estos discursos. En la película no es así. En la figura, Beatty es una figura paterna. No opera como sacerdote, no nomina, no declara nada. Tampoco se produce el momento freudiano de la muerte del padre. En la película no hay muerte del padre. Eso no cuenta como spoiler, ¿cierto? Tal vez no. O sea, si leen a Freud van a entender el spoiler. Sí, si no, están bien. Si no, sobrevivieron. Entonces, bueno. El spoiler les pasó así. Sí, el spoiler. Sí, spoiler. Listo. Y es que la diferencia entre esos dos personajes también nos muestra mucho la diferencia de lo que pontifica tanto el libro como la película. Mientras la película es un grito a favor de la democracia, a favor del escuchar las voces y la pluralidad, el libro está en contra de la dictadura de la mayoría. Y la dictadura de la mayoría es algo que Montag y Beatty discuten en un momento del libro. Sí, la idea de que seamos todos los que podamos decidir porque somos más, que la voz del otro no tiene valor. Y ahí justamente Beatty nos cuenta en un momento, en este hermoso discurso que él tiene, nos cuenta efectivamente cómo fue que empezó todo. Y Beatty es el encargado de contarnos que todo empezó cuando la gente poco a poco dejó de leer y poco a poco se fue apropiando de las imágenes técnicas como su única forma de comunicación. Y es que es fácil, y seamos honestos, hoy en día también es fácil concentrarse en una imagen que se mueve en una pantalla y una voz que llega a nuestros oídos y no tener que hacer el ejercicio reflexivo de la lectura. Si alguna vez ustedes se han preguntado por qué es más fácil ver televisión que leer, es porque obviamente leer implica pensar. Porque cuando yo estoy viendo televisión, cuando yo estoy viendo una película, no todas obviamente, pero la gran mayoría, pues yo no tengo que hacer ningún ejercicio mental. Yo simplemente puedo apagar mi mente y dejar que la historia entre. Yo lastimosamente no puedo apagar mi mente con un libro, ni siquiera con un libro de Paulo Coelho o de Richard Bach puedo llegar a apagar mi mente. O sea, inténtenlo. Intenten leer Juan Salvador Gaviota y no pensar como, yo como leí esto de chiquito, por Dios, me estaban adoctrinando mis padres. No, pues eso no existe. Eso es de distopías. Eso es de distopías, el adoctrinamiento. El adoctrinamiento es de distopías. El discurso de Beatty es increíble. Sí. Uno, porque es súper orgánico. Es decir, él lo que entiende es que el otro está teniendo una crisis de fe y necesita de él para volver al cauce, para retomar la vida que él estaba teniendo antes.
cuando él dice esto de los libros, también dice como los libros también despiertan emociones, porque en últimas también son opiniones, ¿sí? Que se están poniendo dentro de la ficción o incluso dentro del discurso filosófico, porque también los libros de filosofía pues corren el mismo destino Claro. que los de ficción. Y lo que dice es, los libros tienen opiniones tan diversas que le incomodan a uno, que lo hacen sentir incómodo y triste. ¿Mm? Y además el que lee se siente superior a los demás. Y eso no debería ser, porque todos deberíamos ser Superiores. iguales. Sí. Igual de superiores todos. Igual de superiores. Que es lo mismo que... Que es en lo que todos estamos de acuerdo, todos deberían leer. Claro, él lo ve como, sí. Nadie debería leer. Nadie debería leer. Nadie debería sufrir eso. Y es que sí es cierto, o sea, inclusive hay un momento muy bonito del libro donde una poesía pone a llorar a una mujer y pues la pone a llorar porque la conectó con sus sentimientos, porque hace muchísimo tiempo no estaba conectada con sus sentimientos. Y esa desconexión, Bradbury no está solo en esto, ¿no? En esa declaración de que la imagen técnica, o sea, la televisión y la radio están produciendo estas desconexiones. Hay muchísima más gente haciéndolo. Ustedes nos han escuchado en el canal 10.000 veces nombrar a Walter Benjamin. Y Walter Benjamin tiene un discurso sobre las imágenes técnicas que es muy importante a ese respecto, a ese proceso de alienación que hay entre nosotros y nuestras emociones, que de todas maneras el conocer las ideas a través de la literatura, a través de la experiencia propia, es diferente a la manera en la que nosotros tenemos a través de las imágenes técnicas, porque las imágenes técnicas son demasiado reales y demasiado irreales al tiempo, ¿sí? Nosotros sabemos que es imposible lo que está pasando en una pantalla de televisión o en una pantalla de video o inclusive en una llamada de Zoom. Nosotros sabemos que lo que está pasando no es imposible. Sin embargo, estamos convencidos de que realmente la persona está ahí, lo que estamos viendo es real, aunque sabemos que no. Y el poder que tiene esa doble verdad de que esto es mentira y verdad al mismo tiempo es un vehículo ideológico gigante que voz de muchísimas personas, sobre todo los de la escuela de Frankfurt, pues es como uno de los grandes responsables de la propaganda que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que podríamos enganchar con Mildred. Mildred es un personajote en el libro. En el libro. En la película es un personaje raro. Pues de por sí ella es un personaje bien, Sí, bien de pinche sí raro. Es tan raro que es normal. O sea, lo raro de ella es que es normal en esa sociedad. Y es extraño, ¿no? Porque yo creo que uno en el mundo conoce muchas Mildred. Mildred es la esposa de Montag y es un personaje que está súper llevada del sistema. Sí. Y ella cree lo que las pantallas le dicen. Tienen 3 pantallas Y quiere en la una cuarta. sala y quiere la cuarta. Es casi el deseo por estar rodeado totalmente de esas imágenes. Es la ama de casa de los 50, es ese arquetipo de mujer que solo trabaja y cuida que no trabaja y cuida la casa, es lo único que hace. Y que su cuidar la casa es consumo y vida social. Obviamente está llevado súper al extremo. Sí. Era la idea de Bradbury llevar el personaje al extremo para poder mostrar los peligros de la sociedad, tanto en lo que se refiere al consumo de drogas para suplir la felicidad, como lo que se refiere a las relaciones sociales. Vemos en Mildred desde el inicio como esta clara intención de aislarse de sí misma con los audífonos, con las pantallas, ¿sí? Como si necesitara ese ruido constante, eso que le diga qué hacer, qué pensar, cómo hacer, ¿sí? Eso es un patrón y pues también lo vemos cuando ella dice como no, cuando yo me siento mal, saco el carro y voy a toda 140 kilómetros por hora por la carretera, y si atropello a alguien, pues mejor, porque se divierte uno más, y si atropello un conejo o un perro, mejor. Sí. Y no es la única, es una forma cultural de desahogarse, y la gente muere normalmente en estos desahogos y no importa, porque la muerte también deja de importar cuando ni siquiera podemos recordar, cuando no tenemos memoria de la otra persona. Hay un personaje que ha estado casada 4 veces y sus 4 esposos han muerto y no le importa. Pero no tiene forma de entender la tristeza porque el medio totalitarista no se lo deja. ¿Eso no está en la película? En la película Mildred es básicamente una parte de la escenografía. Ella está ahí en las pantallas. A ella sí le pasan cosas, pero es un personaje que casi no se expresa por sí misma, que simplemente sirve como reflejo del Estado. Es un personaje, la verdad, que en la película no le da ni 5 a lo que llega al libro. Un personaje que de verdad en la película fue muy
Que tiene mucho que ver también con la forma que tienen los franceses de ver esta diferencia entre los sexos y los comportamientos y lo que está bien, lo que está mal en una mujer, ¿no? François Truffaut también estaba un poquito tratando de hablar de esos modelos y tratando de expresar algo que la verdad, siendo uno una persona que no es francesa de esa época, pues como que se le escapa a uno el contenido. Sí, yo creo que en últimas, Milde en el libro representa al individuo que está perfectamente ajustado A la a sociedad. la sociedad. Eso es. Y por el otro lado está Clarice, que en el libro es una niña de 16 años y Montag la ve como una niña. En la película es una mujer adulta y Montag la ve como una Sí. posible pareja sexual. Entonces hay como una relación sexual ahí entre ellos rara, como una tensión Sí. que se resuelve al final a favor del amor heterosexual. Pero Normativo, por no sé, supuesto. como debe ser. Porque además es francés, dejó a su esposa por su amante más joven. Como debe ser. ¿Qué aprendimos de la película? Ya, ¿qué aprendimos de la película? Que hay que dejar a la esposa. Por un amante más joven. Y que En- la nena le toca calárselo. Sí, en el libro no, eso no es así. En el libro Clarice es una niña de 16 años. Montag la ve como una niña, la ve como un ser muy curioso, como una cosa muy interesante y le tiene un afecto. Y le tiene, yo creo que el afecto apropiado que se le tiene a un menor de edad. No hay ninguna cuestión Sí. sexual ahí entre Sí. ellos dos. Me parece muy bacano eso. Sí, de hecho, pues en ambos, tanto en la película como en el libro, es vecina de Montag, pero la forma en que se encuentran, desde la forma en que se encuentran, ya hay una diferencia radical. Porque entonces ella se presenta en el libro como yo soy una chica de 17 años y estoy loca. Claro, para 16 y loca. porque dice, mi tía me dijo que me presentara así Sí. siempre. No. ¿Sí? Uno tiene un familiar así como, venga papito, no, venga, preséntese como 16 y loca porque, pues Porque como si para que no- la gente entienda que usted es así. Sí, porque si no, no. Exacto. Pero entonces a Guy lo que le llama la atención es justamente lo que está pasando por la mente de Clarice y que se manifiesta en preguntas hacia él. ¿Sí? Como... Un personaje que sirve para cuestionar a todo. Un personaje que simbólicamente opera muy bien acá. En el libro opera mejor, porque en el libro es un personaje con que uno conecta con él, es un personaje con que uno se siente representado porque ella en el libro es la rebelión. Ella en el libro es un soldado activo de la rebelión. En la película. En la película ella es un soldado activo de la rebelión y ella va a ayudar a Montag a llegar. No es simplemente una niña rara ahí que dice cosas raras, sino es un soldado activo. Es una mujer muy poderosa dentro de la película. Es una mujer muy fuerte que guía a Montag, que lo orienta y que, pues claro, además ese es en la película es la típica mujer de la distopía que guía al hombre para Sí. acabar el régimen totalitario, como debe ser, porque los hombres solo hacemos cosas motivados por una mujer. Es así y eso es. ¿Qué aprendimos de la película y de las otras distopías? Que el los hombre personajes hombres... solamente va a actuar de forma rebelde si hay una mujer que lo lleve de la nariz. Más o menos. Bueno, y esperamos que les haya gustado esta versión de Fahrenheit 451 y si quieren apoyar a un canal que 100% condena la quema de libros, no olviden suscribirse y tocar la campanita. Y pues darle like al video también, no sean caspas. Y síganos en redes sociales. Estamos en Instagram como canal rayita al piso estereoscopio. Y queremos saludar a quienes nos comentan y nos comparten que esta semana fueron Montag, no, pero Montag no nos ve, ok. MJ, Francisco Sánchez, Araceli Guerrero, Laura Ponce, hola Laura, Cami Reaño, John Cárdenas, Dubi Du, Oh. Asimoviano, Ivanov, Juan Rafo, Eric Ruiz, Juan Ramón Vera Rodríguez, Francisco M. Juárez, C.L. Mena y Alberto Fernández. Muchísimas gracias por apoyarnos y crean nuestro compromiso en que no vamos a participar en gobiernos totalitarios a menos que nos paguen. A menos que nos paguen. Hay un personaje del cual no hemos hablado porque está solo en el libro, en la película está medio mostrado apenas, que es Faber. Sí. Que es el intelectual, es del putas porque es un intelectual, es Heidegger. Básicamente es Heidegger. Básicamente en la película hay un Heidegger. El gran académico venido a menos, Cayetano, porque cuando empezó todo se quedó callado y se metió y trató de seguir su vida normal, pero entonces que a escondidas hace, pero obviamente no está haciendo nada, realmente está viviendo su vida
mientras todo se va para el traste, mientras todos los otros universitarios están escondidos en la montaña por allá donde no los encuentra el gobierno, y este sigue ahí como haciéndose el pendejo. Sí, haciéndose Larry. Haciendo una Heidegger. Hice una Heidegger, pero pues uno sabe que está haciendo una Heidegger, igual que todo el mundo sabía que Heidegger estaba haciendo la Heidegger con el tercer Reich y él creía que... Por eso Heidegger tuvo que pagar un tiempito en la banca después de la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, yo sigo en la universidad. No, venga, papito, venga. Perfil bajo unos añitos, cabrón. Sí, claro. Pues sí, es como también nos muestra como, bueno, ¿cuál es su sentido de responsabilidad ante un sistema que se desmorona? Y hasta dónde está listo para llegar, porque hay una cosa, el personaje lo expresa de una manera muy linda en el libro, pero muy, muy linda. Y el personaje dice, no, soy un cobarde. Y la verdad es que yo creo que la mayoría de seres humanos seríamos unos cobardes. Y si algo nos probó la Segunda Guerra Mundial es que cuando se sube un régimen totalitario, pues la mayoría de personas que están en contra, pues se quedan calladas, porque uno tampoco se va a hacer matar, uno tampoco va a sacrificar lo que tiene, lo que ha logrado con tantos años de sacrificio para derrotar un régimen que tal vez no va a poder derrotar. Y este personaje lo presenta de una manera muy buena, muy, muy buena. Es un personaje que es deprimido, triste, jodido, pero que ahí sigue camuflado para que no se note qué es lo que él está haciendo. Y no es un personaje que esconda libros ni que forma parte de la resistencia. No, nada. nada de eso. Nada. El güey lo máximo que hizo fue construir un radio en la casa. Sí, súper revolucionario. Él mismo lo dice como, pues sí, no puedo creer que me gasté 20 años acá y solo hice estas dos cosas porque me la pasé el resto del tiempo aparentando que soy inofensivo. Es un personaje. Como insinúa nuestro querido amigo Kurt Vonnegut, tú eres lo que aparentas en últimas. No, sí, por supuesto. Sí, entonces él es lo que aparenta, es como estoy fingiendo ser inocuo. Sí. Y termino siendo ¿qué? Inocuo, porque básicamente el que va a llevar toda la historia al final, en el libro por lo menos, es Montag. Montag en el libro no tiene ayuda. En la película sí tiene un chingo de ayuda, pero en el libro no tiene ayuda y eso lo hace muy interesante. Ni en el libro ni en la película Montag puede hacer algo en contra de la distopía, que es algo que no tienen las otras distopías. Las otras distopías siempre como que su poder de agencia está muy limitado. Y siempre en las otras distopías como el que el protagonista, sí, y destruimos el gobierno, volverá la libertad. Acá no, acá todo tiene que ser igual. Acá, pues no, y es que además uno como restablecimos el gobierno y todos, pues sí, siempre fuimos una democracia. Tenían que elegir entre el bonito y el más bonito. ¿Cuál les gusta más? Ay, a mí me gusta el bonito. Ay, no, a mí me gusta el más bonito. Gracias. Ya había democracia, que está chévere. Además democracia, además que Bradbury la presenta estéticos. y Bradbury la presenta como curiosamente un sistema de democracia bipartidista. Literalmente dice, sí, es que hay dos candidatos, ¿por cuál van a votar? ¿A ti no te suena familiar? Sí, la idea de que pueda existir un país que tienda hacia el totalitarismo, que tenga un sistema bipartidista, no sé cuál. No cierres Google, te queremos. Sí, y nos falta tu plata, tu dinero, tu influencia. Sí, a propósito Google y gente, oiga. Y Open English. Y Open English. Necesitamos dinero, estamos pobres. Estas caritas de sueño y cansancio y es realmente yo estaba hambre. Pensando, estaba pensando en nuestras caritas de candidato presidencial, bradburiano, más bonito. Oye, si cerramos estereoscopio, y si cerramos estereoscopio, bueno, es un partido político. Ponemos aquí una casa en el parque. Volvamos a grabarlo y hacemos el partido. La verdad que ya hemos hecho un partido político estereoscópico. Voten por mí. Monjes del cambio.